Ayer, cuando el alcalde de Hialeah se enojó con una periodista y el alcalde que está gobernando Hialeah, Carlos Hernández, dijo algunas cosas en tono de interrogación a la periodista. Véanlo y ahora lo analizamos. Is it true that you were smoking weed and all that you wrote on your thing? 25 years ago, yes, it's true. That's all I want to know. Yes, and I was... and you got fired and all that? I never got fired. And you got married somebody in Cuba or something like that? Some balsero guy who was a dancer or something, you want to heard? He's really good. Great dancer. And then I divorced him, too. And he dropped you off or something, right? He dropped you, all right. Yes, he did, for another woman. Parece una telenovela, pero es el alcalde de Hialeah respondiéndole a una periodista que lo tiene molesto y cada uno sabe de dónde le explota el termómetro, ¿verdad? Pero habla de una forma en la que parece que ser balsero y ser bailarín son o defectos o problemas. Les voy a presentar a un caballero que es abogado de inmigración, que trabaja hace mucho tiempo aquí en Estados Unidos como abogado y que fue abogado en Cuba. Se llama Santiago Alpizar y llegó en 1994 a Estados Unidos. ¿Cómo llegó? En balsa, a remo y a vela. Y muy orgulloso estoy de hacerlo. ¿Cómo se siente con lo que dice el alcalde? Yo particularmente, como soy un balsero, voy a hacer una frase balsera, me resbala. Pero me imagino que habrá mucha gente que se debe sentir muy ofendidos, porque es un tema, es un trato muy peyorativo a un grupo de personas que solo han escogido la balsa como medio de refugio. Son tan refugiados los balseros que vinimos en 94 a remo y a velo como los padres de este señor, o él mismo quizás que haya venido de otra forma huyendo del comunismo en Cuba, porque tengo entendido que él también es cubano. Y la va a tener un poco difícil en el pueblo donde hay tantas personas que vinieron en balsa y que son balseros. En 1994, estas eran las imágenes, me dijo algo muy gracioso Santiago Alpizar hace unos minutos, me dijo esto fue 17 años atrás y 60 libras antes. Así mismo. Allí está él, miren, señalado con la flecha entre César Odio y la señora Carbonell, que recibían a mucha gente que llegó en balsa en esa crisis en la que tanta gente arriesgó la vida y, por cierto, muchos la perdieron. Ahí está ya de dirigente de los balseros que estaban en Crom. Sí, fueron 88 días de detención en Crom. Llegamos, el grupo nuestro, aproximadamente a mediados de agosto. ¿No? Siempre te he dicho que no recuerdo el día. Y yo estuve detenido hasta el día 16 de noviembre de ese año. Y fue simpático porque dentro de toda la tragedia que esto significa, cuántos quedaron en el camino, las historias de muchos que vieron a otros seres queridos morir, el grupo que nos acogieron allí en Crom, que éramos 1080 y tantos cubanos, hicieron una elección y simpáticamente me eligieron a mí como el representante. Éramos un grupo, pero a mí me eligieron como el presidente de ese pequeño grupo de representantes que teníamos siempre que lidiar a diario con las autoridades americanas. Fue una experiencia tremenda, difícil, obviamente, por las condiciones de hacinamiento y la inseguridad que teníamos todos los que estábamos ahí, pero sabíamos que habíamos llegado a un lugar seguro donde nos iban a ofrecer algún tipo de refugio. Y sentimos que los políticos de ese momento, equivocados o no después, nos apoyaron a los que estábamos ahí, que hoy día somos médicos, abogados, ingenieros, porque de ese grupo que habíamos allí, estoy seguro que yo no fui el único que me profesionalicé, hay muchos otros que lo hicieron también y que deben estar muy orgullosos de haber venido en balsa como el único medio de refugio que teníamos en ese momento. ¿Tuvo que pasar entonces el examen del colegio? No, no, más que eso, yo tuve que volver a hacer la carrera nuevamente. Yo fui a la escuela de Derecho por segunda vez en Jacksonville, estuve 3 años y medio mientras trabajaba, nunca dejé de trabajar, asistí como estudiante part-time a la escuela de Derecho entre el año 1999 a 2002, ya tenía 39 años cuando empecé la escuela de Derecho, me gradué con 42, pasé el bar en el año 2002, y empecé a ejercer aquí con un grupo de abogados que también son conocidos en la comunidad, como el doctor Luis Fernández, Wilfredo Allen, Ricardo Martínez, sí, que me dieron la acogida, siendo yo el Benjamín del grupo, imagínense ustedes. Y así llevo ya, van a ser 8 años que este balsero es abogado aquí en los Estados Unidos. Felicidades por eso, y le pregunto porque como es abogado y no es político y no es periodista, está viendo lo que fue un enfrentamiento allí entre un político y un periodista. Sí. ¿Es válido desde su punto de vista que el político cuestione algo que está en la vida personal del periodista y que ocurrió, por cierto, hace 20 años
Yo creo que los políticos las tienen bien difícil, porque yo te decía también que la carrera del político no tiene supervisión ninguna que no sea la de las elecciones. Ellos no están sujetos al Florida Bar como los abogados, que tenemos que pasar a un grupo de ética. Ellos tienen que tener la ética de ser un buen político, que sobre todo necesita ser honesto, decente, y tiene que ser muy cuidadoso en la forma en que trata a las personas, especialmente a la prensa, porque la prensa es el único medio que tenemos para que haya un balance en la forma en que los políticos se presentan al público, hacen las cosas que deben hacer como funcionarios y servidores públicos que son. Y a la prensa hay que tratarla con mucho cuidado, porque le puede ser muy peligroso a un político enfrentarse a un periodista y ponerlo bravo. Y no me parece que hacer estas alusiones personales a la vida de una periodista vaya a ayudar en nada a la imagen de ese funcionario público que tiene la obligación de servir. Yo creo que los políticos han olvidado que tienen la función primordial es de servir y no de empujar sus agendas personales. Yo no tengo nada en contra del señor Álvarez. No, yo no soy... Perdón, es que se me confunden los nombres porque todos son iguales. Yo no voy a votar en Hialeah, no me interesa la política, pero tiene que ser muy cuidadoso y respetuoso con el pueblo. Le agradezco su presencia y felicitaciones, porque es un ejemplo de los tantos que no importa cómo se llegó, lo que importa es lo que se tiene adentro y cómo se desarrolla a partir de ahí. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. El abogado Santiago Alpizar aquí conversando con nosotros.